siguiente video vamos a explicar la llegada de Colón a América y las rutas comerciales de la época. Como ya hemos visto, en la Edad Moderna aparece el mercantilismo y según este sistema económico lo más importante era el oro y la plata, o sea los metales preciosos. Y para obtenerlo había que comerciar, el país que más comerciara iba a ser el más rico. Entonces tenemos aquí que los países europeos intentan comerciar con Oriente. Ya muchas veces hablamos de Oriente, pero rara vez explicamos dónde queda. Entonces, Oriente significa por donde sale el sol y Occidente significa por donde se pone el sol. Entonces, cuando hablamos de Oriente nos referimos principalmente a Asia y Oceanía, ¿ya? Ahí hay una línea imaginaria, ¿no es cierto? Hacia el oeste o la parte derecha del mapa sería Oriente y hacia la izquierda o el este sería Occidente. Bueno, y ahí esos dos países que se ven son España y Portugal. En amarillo está España y en rojo aparece Portugal. ¿Cuál es la importancia de esos dos países que fueron los que desarrollaron mayores proyectos de exploración por mar? ¿Y por qué? Porque la mayoría de los europeos quería llegar a la India, que aparece ahí encerrada en un círculo negro. ¿Por qué querían llegar ahí? Porque de ahí traían las especias, sal y pimientas, que en esa época eran muy valiosas, porque la sal permite conservar los alimentos. En esa época no habían refrigeradores, entonces era como el refrigerador de la época la sal. Y todos querían llegar a la India y estos dos países eran los que tenían mejores proyectos de exploración por mar debido a que eran los que estaban más lejos de la India si lo comparamos con el resto de los países europeos. Entonces, como eran los que estaban más lejos, comenzaron a buscar proyectos por mar. Tenían muy buenos marineros España y Portugal. Ahora bien, ahí tenemos España y Portugal, ahí tenemos la India y si nos fijamos, se puede llegar por tierra. El problema es que ahí aparece una estrellita, ¿no es cierto?, en azul, y eso representa la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, que era como el puente entre estos dos mundos, entre Europa y Asia. Y esa ciudad fue tomada por los turcos otomanos y no dejaron pasar a nadie. Fue invadida entonces y por eso la ruta terrestre estaba cortada. Y eso explica por qué España y Portugal estaban buscando rutas por mar hacia la India. Bueno, el proyecto original de Colón, como sabemos, la Tierra no es plana, sino que es una esfera. Y Colón lo que quería hacer era, entre comillas, dar la vuelta al mundo. Por lo tanto, como la Tierra es una esfera, sabemos que si salimos por aquí, llegaríamos acá. Pero él no consideraba que estaba América. Entonces lo que él tenía en su mente, sus expectativas era hacer esto, ¿no es cierto? Y como la Tierra no es plana, iba a salir por este lado. Y así iba a poder llegar hacia el continente asiático. ¿Ya? Pero lo que pasó en realidad es que él no contaba con que estaba América aquí, por lo tanto lo que realmente hizo la realidad fue esta. Se fue desviando y llegó a Centroamérica. Me perdonan por la edición, como ven no soy un gran editor de videos. Él realizó 4 viajes en total, ahí están las fechas, y murió sin saber que había descubierto entre comillas el continente americano. Por su parte los portugueses también viajaron y llegaron efectivamente a la India bordeando África, ¿ya? El marinero que logró esto fue Vasco da Gama en el año 1498. Él sí logró llegar a la India. Bueno, y finalmente tenemos que estos dos países peleaban por los territorios explorados y descubiertos y llegaron a dos acuerdos. La primera, la bula intercaetera, y el segundo, el Tratado de Tordesillas. No vamos a entrar mucho en detalle, solamente vamos a decir que la bula intercaetera era un documento hecho por el Papa, ya que divide los territorios conquistados entre España y Portugal. Ahí estaría la línea divisoria. Sin embargo, Portugal no quedó conforme con esta división y renegoció con España, con los reyes españoles. Y así ambos firmaron el Tratado de Tordesillas y ahí estaría la línea del segundo tratado, que quedaba a 370 leguas de las Islas Cabo Verde. Y por eso es que, por ejemplo, tenemos aquí que todos los países hablan español, porque fuimos conquistados por los españoles, excepto Brasil, ya que ellos fueron conquistados por los portugueses gracias al Tratado de Tordesillas. Y ahí estaría un resumen de las ideas centrales. Eso serían las rutas comerciales y la llegada de Colón a América. Hablamos de llegada y no de descubrimiento porque en realidad América ya estaba poblado, no estaba vacío, sino que ya había llegado gente a este continente, que serían las civilizaciones y sociedades indígenas.